Medievales, lo pedisteis. Me he puesto pringao. Manos a la obra. Y lo he conseguido. Hacer ladrillos para maquetas realistas de forma masiva. Para vosotros, medievales. Hola, medievales. ¿Qué tal? Como he dicho en la introducción, vamos a hacer estos pequeños ladrillos que salen muy originales, muy realistas y son muy facilitos de hacer. Como siempre, pues intento utilizar material reciclado. Hoy lo que voy a usar son bandejas de carne de poliestireno, estas que vienen, que son de corcho blanco, la verás cuando compras frutas, verduras, la carne, ahí viene. Yo normalmente no las tiro porque se pueden hacer muchas cosas, para esto de las maquetas y todo van genial. Bueno, pues es simplemente cortar como pequeñas tablitas, lo más grande que vayan saliendo. Una vez cortadas las tablas, le he aplicado un poquito de pintura diluida con un poquito de disolvente. Luego he pintado la superficie para que la vaya deteriorando. Esta técnica la usé también en el vídeo de la mina, que si no la has visto te lo recomiendo, te lo dejo por aquí arriba, está chulísima. Y lo que hace este material es comerse el corcho, entonces le da un aspecto muy deteriorado. Por eso digo, intenta usar poco, porque si no, te cargas el trabajo. Seguidamente, pues lo que tenemos que hacer son como tiras. El grosor de esta tira aproximadamente es de 1 centímetro. Para eso he usado una varilla de madera para que vayan saliendo todas iguales. Si las quieres más precisas, pues bueno, usa regla, mides para que te salgan a la máxima perfección posible. A mí, como me gusta hacerlas que salgan de diferentes medidas, pues lo hago así, casi a ojo, para que sean una un poquito más anchas, otras y así. Una vez tengo todas las láminas, pues corto trocitos de 1,5 centímetros, 1,2, 1,7. Como te digo, me gusta hacerlo así para que sean todas diferentes. Y una vez que ya las tenemos todas cortadas, nos vamos a la mesa. Bueno, chicos, como veis tengo aquí un pitoste montado. He estado haciendo pruebas antes de empezar a editar, por supuesto. Y voy a explicar un poquito, no os asustéis. Mirad, aquí están algunos, casi todos los que hemos hecho con las bandejas. Aquí tengo otros que he estado haciendo muestras. Y bien, os explico. En este recipiente tengo yeso o escayola. ¿De acuerdo? Da igual una cosa que la otra, es exactamente igual. Esto es para darle el aspecto terroso. En este aquí tengo un cacharrito que sea un tupper, que se pueda cerrar herméticamente para agitar. Y aquí en este cuenquito de aquí he echado cola blanca, pintura y agua. Lo meneo bien. Se trata de hacer un mejunje lo suficientemente líquido, pero también que esté pegajoso para que se pegue a la figura, al yeso. Lo esparcimos bien por aquí y ahora vamos a echar un puñado de fichas y lo vamos a impregnar muy bien en este mejunje. No sé si se alcanza a ver, que esté bien impregnado. A mí me encanta hacer todos estos mejunjes, me vuelve loco. La verdad que es lo que más me gusta de mi canal, que siempre hago locuras. Las impregnamos muy bien, que se pille bien por las dos caras. Y ahora simplemente vamos a echarlo en el recipiente con la escayola. Mira, veréis que aquí hay residuos de agua, pues lo echamos al revés, para que se quede el agua ahí. Para que no caiga mucha agua aquí a la escayola. Ahora veréis que se va a formar como una pasta aquí. Aquí ahora lo movemos todo. Y las rebozamos aquí, como si fueran albóndigas. Ahí. ¿Veis? Rebozado ahí. Y ahora se van a quedar pues así. Ya van pareciendo ladrillos, ¿verdad? Os está molando, ¿eh? Algunos estaréis pensando, bueno, pues para eso hacemos con moldes, hacemos con arcilla o escayola, hacemos los ladrillos. Sí, muy bien. Pero esto pesa menos de la mitad porque esto es todo corcho. Solo está recubierto con yeso y no pesa. Y así tienes unos ladrillos, ¿ves? Muy guapos. Esto ya una vez que está aquí, vamos a coger así en puñaditos y los vamos a pasar aquí. ¿Veis? Se ha comido casi todo el yeso, ¿veis? Y
ahora estas las paso aquí. Entonces vamos a quitarle el exceso, pues tocando un poquito la maraca, veréis. La escayola se va a quedar pegada al ladrillo porque tiene cola. Se va a formar una pasta, se va a hacer un bloque y el exceso exterior que no quiera se va a despegar. Así con energía. ¿Cómo coño se abre esto? Joder. Bueno, aquí ya veis que tiene el exceso de yeso que no quiere. Lo cribamos. Y ya tenemos un puñado de ladrillo. ¿Veis qué fácil? ¿Veis cuántos llevo ya? Y mira qué realistas son. Bueno, luego haré una pared o algo, los enseñaré bien enseñados. Y ya me quedan muy poquitos. Ahora en cuanto termine os voy a enseñar el parte de guerra, la mesa, porque me gusta que la veáis. Y bueno, y los dejaré que sequen, que ahora ya veremos cuando sequen cómo queda. Ya veréis qué guapos. Bueno chicos, pues esta ha sido la última tanda. Mirad qué fuente de ladrillejo ha salido. Aquí tenéis el resultado. Los voy a poner para que seque. No sé si tardará un par de horas. No lo sé. Lo que sí me encantan, ¿veis? Qué grosor han cogido. Y esto ahora cuando se seque, al tener escayola, se van a poner como piedrecitas. Se van a poner duros. Ahora mismo están como esponjosos. Joder, que no cabe, que no cabe. Bueno, medievales, como veis, la batalla ha sido dura. Me encanta. Y fijaros cómo ha quedado todo. Mirad el suelo. Todo lo que tiene que hacer Tommy para satisfaceros. Aquí tenemos las bandejitas. Aquí están todas las pruebas del delito, ¿de acuerdo? Escayola. Me he quedado sin nada, aunque ahí tengo más. Pinturita. La cara que me he manchado, bueno, las manos que ya me las he lavado. Bueno. Un escándalo. Pero bueno, me ha encantado hacerlo, de verdad. Como decía, he puesto a secar los ladrillos. Y en cuanto estén secos, que yo calculo un par de horas. Pero bueno, no hay prisa. Lo voy a dejar toda la noche, que se sequen bien. Y ya mañana, tranquilamente, cuando haya limpiado todo, volvemos a la mesa y vemos cómo han quedado. ¿Os parece? Pues venga, así lo hacemos. Bueno, medievales, pues ya tengo aquí los resultados de cómo han salido y cuántos ladrillos. Aquí podéis ver que han salido un montón. Los pasé a esta bandeja de barro y los puse sobre un radiador para que se secaran. Y mirad cuántos han salido, muy realistas. Y como dato curioso, pues comentaros que han salido 779 ladrillos. Una auténtica pasada, aquí hay muchos. Y para que lo sepáis, por si queréis saber cuánto pesan, pues todos estos 779 ladrillitos pesan tan solo 290 gramos. O sea que un peso muy ligero, con una terminación muy buena. Ahora os voy a enseñar un muro que he hecho para que veáis cómo queda. Lo bueno de esto, pues son flexibles, se pueden partir fácilmente. O sea que si estáis trabajando haciendo algo que necesitas cortarlos, quedan genial. Aquí para que veáis la idea de pegarlos. Otro dato curioso, que con todos estos puestos así, de este tipo así trabados, podéis cubrir una superficie de unos 25 centímetros cuadrados. Aquí tenéis un muro ya terminado y queda muy bueno. Lo podéis pintar como yo he hecho, en tonos beige, marrones, o también en el más clásico de gris, ya como os guste más. Bueno, medievales, también quiero enseñaros los otro tipo de piedras que hice. No sé si habéis visto el vídeo. Esto ya en vez de ser ladrillos son piedrecitas. Igual tampoco pesan nada, pero estas están hechas con papel higiénico. Aquí arriba os voy a dejar cómo se hacen, ¿vale? Por si os interesa que lo veáis también. Sin nada más que enseñaros por hoy, me despido hasta el siguiente vídeo. Un abrazo
Y hasta pronto. ¡Vamos, medievales! Te recuerdo que puedes suscribirte pulsando en el icono de aquí, o también puedes ver unos vídeos relacionados con esta temática en estos enlaces que te dejo aquí al lado. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta pronto.